rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús en él. Muy buenos días, Dios bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar aquí y es Día del Señor, muy alegres por ello. Vamos a continuar con la clase que llevamos estos días. Agradezco mucho la atención y sobre todo la energía que cada uno ha demostrado, porque pues han sido días largos. El día de ayer pues fue un día maratónico. Tengo entendido que es una de las primeras veces que lo hacen así tan maratónico y pues es de gran bendición. No sabemos que es cansado, pero pues sabemos que es de gran bendición pues estudiar la palabra de Dios. Ayer veíamos Babilonia, en eso nos quedamos. Si no han estado con nosotros en estos últimos 3-4 días, pues tal vez se les hará un poco extraño, pero estamos dando una secuencia o un seguimiento a lo que hemos estado mirando. Ayer veíamos lo que es Babilonia y hablamos, Babilonia es representada como la ciudad diabólica a través de 3 poderes: el poder religioso, el poder político y el poder comercial. Y veíamos que cuando mencionamos, o la Biblia menciona en Apocalipsis 17 y 18, la gran ramera habla del poder religioso. Cuando menciona la gran ciudad habla del poder político, y cuando menciona la ciudad fuerte habla del poder comercial. Eso es lo que utiliza los títulos, es la gran ramera, la gran ciudad y la ciudad fuerte. Veíamos el dolor de aquellos que pues a causa de la caída de Babilonia se lamentaban, pues se iba todo su fuente de ingresos, y también pues perdían de alguna u otra manera el poder que tenían a causa de la caída de la Babilonia. Voy a dar un entorno distinto esta mañana. Voy a hablar, no he hablado de eso, he hablado ayer brevemente, pero regresaremos a la parte del principio donde estábamos viendo lo que era las 7 iglesias del Apocalipsis, y lo que vamos a hacer con ello es que vamos a empezar viendo a los 144,000 a través de la serie del Apocalipsis, a los 144,000 a través de la serie del Apocalipsis. Entonces dice ahí la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 5, Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Vimos ayer, hermanos, a los 144,000. ¿Alguien recuerda qué son o qué eran los 144,000? ¿Alguien recuerda esa parte, hermanos? ¿Quiénes son los 144,000? A ver. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Ahora, vemos que también los 144,000 se presentan como en el capítulo 12 de Apocalipsis. Las 12 tribus. Muy bien, las 12 tribus de Israel. Vamos a empezar a ver. Recuerden que los símbolos tienen un propósito didáctico. Ya vimos a Satanás, dejamos la tarea ayer, la vamos a ver después del servicio hoy, a ver si la hicieron o no. Pero en cuanto a la parte buena, son 2 fuerzas, ¿ok? La parte buena y la parte mala. La parte buena, bueno, cuando vemos la iglesia, se van a utilizar varios símbolos. Los símbolos que ya hemos utilizado hasta el día de hoy es, por ejemplo, el símbolo de los 144,000, es un número simbólico y vimos lo que esto representa y lo que esto significa. El otro símbolo que vimos es la mujer. ¿Se acuerdan ustedes la mujer? La mujer, la cual en el desierto, ¿qué se le da? Las alas, muy bien, las alas, la fe, eso. Entonces vamos a continuar viendo a la iglesia a través de símbolos. También vimos que la iglesia o el pueblo de Dios se va a presentar también como el tabernáculo o como el templo de Dios.
Todos estos nombres tienen un propósito didáctico. Se está hablando de lo mismo, pero se utilizan varios nombres. Y el ejemplo que yo daba era cuando hablaba del hermano, decía el hermano es director, se va a hablar de su carrera profesional. El hermano es padre, se habla del hecho de ser padre. El hermano es hermano, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia se ve de la misma manera. A través de las 7 iglesias del Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando vemos Éfeso, por ejemplo, cuando vemos la iglesia de Cristo en Éfeso, primero vemos que la parte diabólica es perder el primer amor. Pero luego vemos ahí la parte buena, la parte de la iglesia. Y los símbolos que se utilizan son así. 2 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí miramos que a la iglesia de Cristo, o a este remanente que estaba ahí en Éfeso, era una iglesia que trabajaba mucho, una iglesia que tenía mucha paciencia y una iglesia que era muy celosa en cuanto a la doctrina. Dice que no soportaba, dice ahí, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia, habla de perseverancia, es una iglesia que persevera. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces lo que estamos viendo aquí es que a esta iglesia en Apocalipsis 2, la iglesia de Cristo en Éfeso, se mira una iglesia que trabaja mucho y es una iglesia que es celosa o tiene celo en cuanto a la doctrina. Pero claro, lo que tenía contra ella, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En los mensajes de las iglesias siempre empieza por ¿quién está dando el mensaje? Jesucristo. Después, ¿cuál es la exhortación para esa iglesia? Después, ¿qué es lo que debe de hacer para resolver su problema? Después, muestra lo que Satanás ha hecho con esa iglesia y por qué está en esa situación. Y después ofrece la recompensa o el premio o el regalo si es que ellos hacen lo que tienen que hacer. Así que cada iglesia tiene ese mismo ciclo. Número 1 es Jesús, la presentación del Jesús del Apocalipsis. ¿Quién es el que está dando el mensaje? Número 2, el estado espiritual en que está la iglesia. Número 3, la razón por la cual está en estado espiritual, y en este caso siempre por Satanás. Número 4, lo que debe de hacer para resolver su problema. Y número 5, si lo hace, cuál es la recompensa, y también si no lo hace, qué es lo que va a suceder con ellos. Entonces en Éfeso, cuando vemos esta iglesia que trabaja, que tiene mucho celo, lo que se le dice es esto es lo que tienes que hacer. Verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Haz una autoexaminación, mira dónde estás ahorita y arrepiéntete. Esta parte de arrepentirse es regresa, es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de acción, un cambio de camino. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Yo le decía a los hermanos, creo que era en Nueva York, les decía que la iglesia predica mucho y se enfoca mucho en el bautismo, y es correcto, pero la iglesia tiene que hacer un trabajo esencial en enseñar el arrepentimiento, porque mucha gente entra al agua pero no se arrepiente y sigue siendo igual, y el arrepentimiento es tan vital como el bautismo. Entonces aquí lo que miramos en las iglesias de Apocalipsis es ese constante llamado arrepiéntete, 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 y dice así la palabra de Dios. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Versículo 5, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es la que, hermanos, símbolo de qué. ¿Lo vimos? Los candeleros es símbolo de qué. De la iglesia. Entonces lo que le está diciendo es que si no te arrepientes va a quitar a la iglesia de ahí, y es una forma individual. O sea, porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos el candelero, y ayer hablando con algunos de los muchachos, yo les decía, mira, ¿sabes que sería bueno? Porque cuando yo preguntaba, ¿quién sabe qué significa esto? ¿Quién sabe? En el Antiguo Testamento como que había un silencio genuino de que no, realmente nunca hemos visto esto, nunca hemos hablado de esto, pero es importante para entender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el candelero en el Antiguo Testamento es este mueble que se ve aquí de 7 brazos, ¿ok? Y tiene varios símbolos, tiene copas, tiene flores, tiene manzanas. Y luego aquí tiene el fuego que se prendía en la mañana y en la noche para que siempre hubiera fuego en el lugar santo. Y lo que se echaba aquí, decíamos ayer, era aceite de olivo
la primera presión, lo que le llaman ustedes extra virgen, que extra virgen realmente no es una palabra correcta en el proceso de hacer aceite de olivo, pero se le dice así como para identificación, es una forma de mercadotecnia realmente más que original, pero es la primera presión. Entonces, el aceite de olivo, vimos nosotros que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Ok? El aceite es símbolo. Por eso a los reyes y a los sacerdotes se les ponía aceite con especies aromáticas que se ponían sobre un cuerno de carnero, poder, y se les ponía en la cabeza. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los ¿qué? Hermanos juntos en. Y luego dice, es como el buen ¿qué? Que cae sobre la cabeza de Aarón. ¿Hasta dónde? Hasta abajo. Y esta parte era algo que hacían con los sacerdotes, que era la unción de aceite de olivo. Y precisamente el aceite de olivo es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando le dice a la iglesia arrepiéntete, uno diría, pero ¿cómo? ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de las 10 vírgenes? 5 son prudentes, 5 son imprudentes, 5 no tienen ¿qué? Aceite. Entonces, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Dios no es algo, el Espíritu es algo que no se puede tocar. ¿Ok? Por ejemplo, si tú vas a tu automóvil y ves el tanque de gasolina, ¿verdad? Tiene una F y una E. Aquí también tiene F y E. Es en inglés, ¿verdad? Dije, no va a ser. Entonces, F es full, lleno, E es empty, vacío. Entonces, la gasolina es tangible. Puedes saber cuánto está el tanque. Pero como el Espíritu Santo es algo que no se puede tocar, la manifestación de que estamos casi vacíos del Espíritu Santo son las obras que hacemos. Y la iglesia de Cristo en Éfeso podía ser celoso de la palabra y podía trabajar arduamente, pero aunque estaba haciendo eso, estaban ya vacíos del Espíritu Santo. La mejor manera que puedo dar en forma moderna es, tú ves tu celular y el celular tiene así como una pila, ¿verdad? Y el celular dice, ok, si le faltan los cuadritos, ya se está acabando, ¿qué? La pila. Eso no indica que no trabaja el celular, pero indica que está en riesgo de dejar de funcionar. Entonces, la iglesia de Cristo en Éfeso, la verdadera iglesia de Cristo en Éfeso, aquellos que estaban sentados sobre lugares celestiales, estaban a punto de que se les acabase la batería. Entonces, no importa qué tan celosos seamos de la palabra y no importa qué tanto trabajemos arduamente, esa relación con Dios y ese estar llenos del Espíritu es esencial para sobrevivir. Y Efesios nos enseña eso. Dice, arrepiéntete. O sea, nosotros a veces reemplazamos la devoción con el arduo trabajo. Y no es así. Así no es como funciona. Es como dice una vez un hombre, dice, el que trabaja mucho en algo que no ama, le produce estrés. Pero el que trabaja mucho con algo que ama, le produce pasión. Entonces, en la iglesia así sucede. Muchos de nosotros ya estamos estresados con la iglesia, aunque estemos trabajando mucho. Pues esa es una señal de la ausencia del Espíritu de Dios. Entonces, para muchos de nosotros nos produce pasión seguir trabajando. Y es esa relación. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Mi espiritualidad no está basada en el grupo de gente que escucha mi predicación. Mi espiritualidad está basada en la comunión que yo tengo con Dios constante y la forma en que mi copa se rebosa del aceite de Dios. Entonces, así como tú cuando se está acabando eso, te juntas a una gasolinería y la llenas, así nosotros. Pero hay varios tipos de aceite. Hay 4 presiones de aceite. La más importante es la primera. Este aceite era aceite de olivo, la primera presión que se utilizaba para este candelabro. Había aceite, ya la tercera, cuarta presión, que ya no es de muy buena calidad, se utilizaba para prender el fogón, se utilizaba para sanar algunas heridas, pero lo primero era esto, que era lo más importante. Entonces, aquí se está utilizando esta idea del tabernáculo. Y cuando dice ahí, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Por qué? Porque ya no tienes aceite. ¿Por qué? Porque ya no lo puedo tener yo contigo. ¿Por qué? Porque no va a ascender. Entonces, en vez de tener luz, va a haber sombra, va a haber oscuridad, va a haber tinieblas. Y es verdad que un cristiano, aunque trabaje mucho, está produciendo a veces sombra en vez de luz. Es porque ya ha sido removido ese candelabro. Dice, lo quitaré si no te hubieras arrepentido. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En el bosquejo di más detalles de los nicolaitas. Dice, el que tiene oído, aquí es la promesa. Ahora, cuando dice el que tiene oído, es un término hebreo, porque Juan era hebreo y la mayoría de la iglesia de Cristo, en las 7 iglesias que se mencionan, casi el 85% cuando se escribe Apocalipsis son judíos. Entonces todos ellos están muy familiarizados con la parte judía y con el lenguaje judío. Entonces esta expresión, el que tiene oído, oiga, yo ahorita diría, el que tiene oído, oiga, todos dirán, pues todos oímos. Pero para el hebreo, oír no es el aspecto de oír las ondas del sonido. Para el judío, el oír es el obedecer. Bueno, yo tal vez he estado trabajando en la iglesia mucho, estoy haciendo esto, pero sabes que la verdad que yo me siento casi que ya mi batería se va a acabar. Entonces, si tengo oídos, es que voy a aprender eso, voy a cargarme otra vez, voy a llenar mi copa de aceite. El que tiene oído, dice ahí, oiga, y es una expresión de Jesús, que utiliza también en los evangelios y que utiliza aquí. Pero aquí es donde empiezan las promesas. Esa es la bendición de ser cristianos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, y aquí da una pauta de que no todos van a vencer. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo les digo a la gente que yo soy un hombre de números. Así, desde pequeño me gustaban las matemáticas, trabajé para negocios 15 años, y todo lo veo en gráficas, lo veo en porcentajes, lo veo en números. No lo quisiera hacer así, pero así soy. Entonces, cuando yo veo las parábolas, lo veo en números. ¿Ok? Yo digo así, ¿ok? Digo, si hay 10 cristianos que son sanados por la palabra de Dios, solamente uno va a actuar con agradecimiento, o el 10%, basado en la historia de los leprosos. O la otra que digo es, por ejemplo, solamente el 25%, si yo predico una campaña, solamente el 25% de ellos se va a convertir, basado en la parábola del sembrador. Entonces yo empiezo a ver todo eso. Si hay un problema en la iglesia, el 75% es culpa de una mujer. Porque cuando ves la Biblia, la estadística te dice que los problemas de la Biblia, el 75% tenían que ver porque la mujer lo causó. Pero luego veo que el 100% fue porque el varón lo permitió. ¿Sí me entiendes? Pero son estadísticas, así yo lo veo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que al que venciera indica no todos vamos a salvarnos. No todos lo vamos a superar. Hay gente que se le va a acabar el aceite. Gente que se le va a ir el espíritu. Y dices, ¿cómo? Tú te das cuenta cuando una persona ya no tiene el espíritu de Dios porque ves sus acciones. Ya no está actuando espiritualmente, está actuando carnalmente. Ya no habla igual, habla de una manera carnal. Dice, le daré de comer del árbol de la vida. Y empieza a usar símbolos. A ver, ¿dónde es donde tú ves el árbol de la vida? ¿En dónde, hermanos? En el Edén. Entonces, yo quiero que vean esto, hermanos, porque estas son cosas ya muy espirituales. Son símbolos, pero son espirituales. Entonces, geográficamente, se cree que el Edén está en Kuwait, bajo de la parte de Irak. ¿Por qué? Porque por los ríos que se mencionas, el río Tigris y el río Éufrates. Por eso, pues ahí están los ríos. Geográficamente, se cree que ahí estuvo, o que ahí fue en un momento que ahí estuvo, y que por eso toda esa parte desde África hasta allá, pues tiene la mayoría fuente de animales que debe de tener. Pues eso es lo que se cree. Pero cuando se habla aquí del árbol de la vida, es un símbolo. O sea, todos han visto un árbol que produce su fruto. En el huerto del Edén había un árbol que era el árbol de la vida. Tú comes de ese árbol, siempre vas a vivir. Tú dejas de comer de ese árbol, mueres. Entonces, la recompensa para ellos es, primero, te van a dar de comer del árbol de la vida. Pero sépase que no es que como que nos van a llevar a Kuwait y vamos a encontrar el árbol y lo vamos a comer. Porque es un libro simbólico. O sea, que así como Adán y Eva podían vivir al comer del árbol de la vida en una forma eterna, así tú y yo podremos vivir en una forma eterna. Pero no solamente dice el árbol de la vida, luego dice que ese árbol de la vida está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios. Entonces, cuando tú piensas en paraíso, hermanos, yo no sé qué se les viene a la mente, ¿ok? Pero cuando tú piensas en paraíso, si se habla del árbol de la vida, se habla de un árbol que estaba en el Edén. Y claro, se conecta que el Edén llegó a ser un paraíso.
para la idea principal de Adán y Eva. Entonces tú y yo, así como Adán y Eva fueron sacados del paraíso y se puso querubines, nosotros si vencemos, porque es al que venciere, si vencemos es como si volviésemos a entrar al paraíso. Pero luego el paraíso se menciona en varias partes de la escritura y se menciona la misma palabra. Entonces la parte paraíso tienes que entender qué significa. Por ejemplo, se menciona el paraíso en la parte de las cruces. Están las 3 cruces en la Gólgota, o en el Calvario, o en el Cranion, o en la calavera, porque Gólgota, ustedes han escuchado ese himno que dice, en el monte Calvario, ¿verdad que sí? Calvario es una palabra en latín, que significa calavera. ¿Okay? Es lo mismo que significa Gólgota. Gólgota es en arameo. Si tú dices Gólgota o Calvario, está diciendo lo mismo. Cranion es en griego, el cráneo de la transliteración. Entonces, cuando están en las 3 cruces, número 3 siempre es un símbolo. 3 pisos en el arca, 3 días en el pez grande, 3 días en la tumba, 3. ¿Ok? Jesús tiene a los 2 malhechores y uno le dice, se arrepiente uno y le dice, aquí yo te digo que tú estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Y se utiliza paraíso. Entonces se indica, hermanos, que el paraíso es el seno de Abraham. Eso es lo que está indicando. Es el seno de Abraham. O si lo quieren ver de otra manera, es el lugar donde se está en comunión con Dios después de la muerte física. Y ahí está el árbol de la vida. Pero son símbolos solamente. También Pablo, cuando habla de las revelaciones, dice que fue llevado al tercer cielo. Y luego cuando menciona eso, dice paraíso. Entonces empieza a haber una relación. La palabra paraíso con tercer cielo, con la comunión con Dios, con el seno de Abraham, etcétera, etcétera. Los nombres, cuando hablamos de la iglesia, yo les decía acerca de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, una vez más, se utilizan nombres, 144,000, mujer, templo. Pero es lo mismo, es la misma idea, es la misma comunión. Entonces, si vencemos, se nos va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y si tú ves, por ejemplo, Apocalipsis 22, porque es cíclico el Apocalipsis, o sea, está repitiendo las mismas cosas, ¿verdad que sí? Entonces, dice así, Apocalipsis 22 dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como ¿qué? Como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba, ¿qué, hermanos? El árbol de la vida. Entonces nos está diciendo, si vencemos, estaremos en esta ciudad. Pero, ¿de qué ciudad se habla? 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y ayer hablábamos que cuando vemos a la iglesia, también la iglesia se va a ver como la ciudad de Dios o la nueva. Son términos simbólicos que hablan de un estatus. Por eso somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes porque nos hemos sentado. Pero la pregunta que se hace es, ¿ya somos ahorita reyes y sacerdotes? ¿Ya estamos en la ciudad? Sí. Ya estamos en la ciudad. Entonces, si permanecemos en la ciudad o al que venciere, vamos a tener derecho del árbol de la vida. Aunque para serles honesto, esto lo digo para la mente que tiene sabiduría, ya estamos comiendo del árbol de la vida. Dices, a ver, hermano, ¿cómo? Barajéamela más despacio. Ok, ahí va, ok. Nosotros, al comer del conocimiento de Dios, estamos vivos espiritualmente y para la eternidad. Y ese comer de Dios es la revelación o la inspiración del Espíritu Santo, que son sus palabras. Porque estas palabras son espíritu y son vida. Y al comerlas, como que nuestro tanque se llena de gasolina. Pero no solamente al oírlas, sino al hacerlas. Porque ¿de qué sirve que me digan arrepiéntete y nunca lo hago? Permaneces igual, el tanque sigue vacío. Pero ¿qué tal si dicen arrepiéntete y lo haces?
o bautízate y te bautizas, se llena el Espíritu. Y la idea de la palabra es, no importa cuánto sabemos de ella, sino lo que importa es cuánto aplicamos, obedecemos a ella. Una persona que hace eso, hermanos, nunca va a caer de la gracia de Dios. Entonces ya estamos comiendo del árbol de la vida. Pero imagínense ustedes, si ahorita nos gozamos comiendo del árbol de la vida, ¿qué será cuando muramos físicamente y ya este cuerpo no sea un impedimento para estar con Él en la eternidad? Por eso Pablo expresa y dice, para mí es mejor, dice, nada más que este cuerpo, dice, este tabernáculo terrestre, dice, yo ya quisiera que se me quitara este cuerpo, ¿verdad? Para estar en presencia de Dios. Pero luego vienen preguntas, otra vez, para la mente que tiene sabiduría. ¿No es verdad que Dios es omnipresente? Está en todo lado. Porque Dios, el aeroespacio, no lo puede medir a Él. Dios está sobre el aeroespacio. Entonces, si Dios está sobre el aeroespacio, Él está en todo lugar. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, nosotros estamos también en presencia de Dios. ¿Lo creen ustedes, hermanos? Sí. Claro, y no solamente nosotros. Aquellos que ya murieron físicamente están en presencia de Dios. ¿Lo creen, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre los que ya murieron y nosotros? El cuerpo físico. Pero estamos en el mismo estado espiritual. Ellos están sentados en un lugar celestial y nosotros también. Y Pablo dice, yo ya quisiera estar ausente de este cuerpo para estar en presencia de Dios. Pero ya Pablo estaba en presencia de Dios. Pero Pablo sabía que este cuerpo lo podía eliminar. Entonces, esa es la parte que utiliza Pablo. Entonces, comer así del fruto de la vida, dice versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3, 22:3, y no habrá más maldición. O sea, ya ahí no puede entrar maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán ¿en dónde, hermanos? En ella. Pero yo te pregunto, ¿acaso no está ya Jesús en ella? Sí, porque cuando vimos al Cordero, ¿quién estaba en derredor? Lo siento, ¿qué? 44,000. Entonces, todo esto son símbolos que hablan de lo mismo. Y dice ahí en el versículo 4, y verán su rostro. Pero la pregunta es, ¿cuál rostro? Porque son términos hebreos, hermanos. Hay cosas que no hacen clic hasta que las entendemos. Por ejemplo, ver su rostro, hermanos. Siempre doy este ejemplo para que me entiendan, ¿okay? Aquellos que están casados me van a entender. Entonces, cuando estamos en cama, hermanos, con nuestro cónyuge y nos molestamos por algo, porque a todos nos pasa, o nada más a mí. Nada más a mí, perdón, ok. Hablo de mí entonces nada más. Cuando nos molestamos, una reacción muy humana es dar la espalda. ¿A poco no? No, bueno, a mí nada más. Entonces, si yo doy la espalda, no estoy viendo el rostro. Es como, siempre el ejemplo que yo doy es como le pasó a David. ¿Okay? Cuando tú ves a David, por ejemplo, entonces David todavía no está el templo, pero David está en su palacio. Aquí iba a estar lo que sería el templo, y David, en vez de estar viendo a Dios, le da la espalda y ve a la mujer. ¿Okay? Es un término de le di la espalda. ¿Okay? Pues cuando nos enojamos pasa eso. Entonces, cuando ya nos contentamos, nos vemos al rostro. Ver su rostro no es un término secular. No es como que voy a ver qué color eran sus ojos. No, es un término de comunión, de paz, de amistad, de estar juntos. Y dice así el versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahora, realmente, ¿cuál es el nombre? A ver quién aquí le atina. Frente. ¿Cuál es el nombre realmente? El sello. Eso es lo que es. El nombre es el sello. Porque si hablamos de los nombres de Dios, tenemos Elohim, tenemos Jehová, tenemos Adonai, tenemos Señor, tenemos Jehová Jirí, tienen muchos nombres. Entonces, ¿cuál? Jesús, Emmanuel, Príncipe de Paz. ¿Cuál nombre? No, es que es el sello, porque la frente indica que los que siempre tenemos en la mente a Dios, siempre actuamos conforme a su voluntad.
Y hay muchos, no sé si me pasa a mí tal vez solamente, que tú te levantas y te levantas pensando en Dios. Levanta la mano, ¿qué le pasa a esos hermanos? Entonces tú estás manejando, estás pensando en Dios. O sea, tú estás consciente de que Dios está viéndote todo el tiempo. Yo siempre he dicho, el que reconoce esto, se da cuenta que donde quiera que esté está un arbusto ardiente y está en la presencia de Dios. Por lo tanto, eso nos produce temor y actuamos con reverencia. Pero ya quien no tiene en su mente a Dios, ya no le importa lo que hace. En este caso, en vez de tener el sello, ¿qué tendría? ¿La marca de qué? De la bestia de la carne. Y actúa carnalmente, porque hace los designios de la carne. Entonces aquí estamos viendo esta parte, dice el versículo 5. No habrá ahí más noche. Te fijas tú como en Apocalipsis 7, cuando veíamos a la multitud que le servían a Dios de día y de noche, porque el mundo todavía no se había acabado, todavía no se ha quemado, todavía no se ha destruido, pero aquí ya es después de la resurrección. Y dice, no habrá ahí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos, ¿qué? Pero la pregunta sería, ¿acaso no es cierto que nos está ya iluminando Dios? Porque es la luz del mundo. Solamente que ahorita estamos viendo solamente una parte muy pequeña a la manera en que va a ser entonces. Porque ahorita, aunque nos ilumina, hay obscuridad. En aquel tiempo ya no habrá nada de obscuridad. Y es algo increíble, porque para aquellos que pensamos de una forma profunda, decimos, Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero para la eternidad, Dios ha creado un lugar donde Él ha decidido nunca entrar. Y esa es la muerte segunda, donde estaremos absentos de la presencia de Dios. Y es algo increíble. Es como tú, la manera que lo vemos es, tú cuando fincas una casa, fincas una cisterna para el agua y luego se finca un pozo, no sé cómo se le dice, para el baño. Una fosa. Entonces, pero tú la estás fincando, pero una vez que empieza en uso, no te vuelves a meter. ¿Verdad que no? ¿Va que te vas a meter? No te metes otra vez. Dios ya creó una fosa donde nunca va a estar. Y esa es la muerte segunda o lago de fuego. No es el infierno, es lago de fuego. Hay diferencia, hermanos. Esos son términos que tenemos que entender. Entonces, si lo viéramos de mejor manera, diríamos, ahí es donde irán todos aquellos que decidieron no estar con Dios. Dios dice, ¿quieres estar conmigo? Hazlo en la tierra, en tu vida. Si aquí lo demuestras, ¿quieres estar conmigo? Estamos juntos por la eternidad. Si aquí me demuestras que no estás conmigo, entonces, ¿para qué te llevo? No querías estar conmigo, no te voy a llevar a la fuerza. No eres un títere, eres una persona con libre albedrío. Entonces ahí, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos. Pero ahí es donde está el árbol de ¿qué? De la vida. Entonces si regresamos a Apocalipsis, en el capítulo 2, ahora vemos lo que sucede. Apocalipsis 2, en el verso 10. Vea cómo cuando uno lee la Biblia de esta manera, no lo lees en forma de buscando un enigma o sea, es sencilla, hermanos. La Biblia es sencilla si simplemente se toma de esa manera, sin ficción, o sea, hay que tomarlo de la manera que lo está explicando Dios y no hay ningún problema. 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esto es para Esmirna, ¿se acuerdan ustedes? La sinagoga de Satanás hace sufrir a la iglesia verdadera. Entonces, la sinagoga de Satanás hace sufrir a la iglesia verdadera y dice él, no temas en nada lo que vas a hacer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Aquí declara que el diablo tiene poder, porque en el dragón, ¿cuántas cabezas tenía? Entonces tiene poder, tiene autoridad. ¿Se acuerdan ustedes que echaron a la cárcel a Pedro y a Juan? Pues tiene poder. Echaron a Pablo y a Silas, Filipos, tiene poder. Entonces a Pablo lo pusieron en la cárcel, arresto domiciliario en Roma. O sea, tiene poder, estuvo 2 años en Cesarea Marítima, tiene poder. O sea, él tiene poder de eso. Pero aquí lo que dice es que aunque tengas cárcel, dice, ¿para qué? Para que seáis probados y tendréis tribulación. La palabra tribulación, yo les decía la vez pasada que viene de la palabra tlipsis, ¿ok? En griego, ¿ok? Ok, tlipsis, ¿ok? Y de ahí viene la palabra apocalipsis. Porque tlipsis es tribulación, es oprimir, es oprimir. Entonces, cuando pasamos por una tribulación, no se siente bonito. Pero dice, aguanta, sé fiel. O sea, resiste la prueba. Y dice ahí la palabra de Dios, si la resiste, dice, ¿por cuántos días? ¿Por 10? Algo completo, algo entero, algo lleno. O sea, va a ser
por 10 días. Dice, pero si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona, ¿qué? Y la corona es un símbolo, ¿ok? Porque en las Olimpiadas griegas, ahora ya dan medallas, ¿verdad que sí? Pero en las Olimpiadas griegas lo que daban era ¿qué? Coronas. A ver, ¿de qué hoja, mano? Y tiene que ser de olivo, porque el aceite de olivo sale del olivar. Entonces, si te da una corona de olivo, indica que es una persona que tienes hasta la cabeza, estás llena de ¿qué? De aceite o de ¿qué? Del Espíritu Santo, y que por eso resististe la carrera. Son símbolos. Entonces, corona de vida indica, ahí está la corona incorruptible, está la corona de justicia, es la misma, es la corona de la vida. Todo lo mismo, son símbolos. Versículo 11, este es el regalo, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí cuando dice iglesias, en forma plural, te das cuenta que ya no solamente se lo está diciendo a Esmirna, sino a la iglesia de la Cortés, a la iglesia de Elgin, a la iglesia de... Se lo está diciendo a todos. Y dice el versículo 11, dice, el que venciere no sufrirá daño. ¿De la muerte qué? ¿De la segunda qué? Muerte. Porque es verdad que hay primera muerte, segunda muerte y tercera muerte y un montón de muertes. A ver, vamos a ver. Déjame ver si aquí tengo mi gráfica. Aquí está, tal vez aquí está. Entonces, aquí está la gráfica, más o menos, a ver si me entiendes, ¿ok? Son mis dibujos. No se rían de mis dibujos. Aquí, vamos a ver. Entonces, ve, ¿ok? Hay una línea que divide el estado de una persona. A eso se le llama la vida entre la muerte y la vida espiritual. Lo rojo es muerte espiritual. Lo negro es vida espiritual. Cuando tú naces como bebé, estás en vida espiritual, porque lo que te mata espiritualmente es el pecado. ¿La paga del pecado es qué? Entonces, cuando tú llegas a la juventud, pues empiezas a pecar y mueres. Y ya luego estás bien muerto, estás abajo. ¿Sí me están siguiendo? Ahora ya entienden mis dibujos. Entonces, si tú obedeces el Evangelio, vas a resucitar. Si tú ves el Evangelio, vas a resucitar. ¿Pasas de muerte a qué? Efesios 2. Estabas muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios os dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, ya subes otra vez. Entonces, aquí están, estos son los 144,000. Esta es la mujer. Esta es la iglesia. Esto es lo que está acá arriba. Pero luego, pues los que son sinagoga de Satanás, pues nada más subieron, pero ni se arrepintieron, pues se volvieron a morir. No duran, a veces no duran, a veces es pura apariencia, realmente nunca se vivieron. Por eso el arrepentimiento es importante. Pero ¿qué pasa? Hay gente que pues empieza con el espíritu, pero termina con la carne y vuelve a caer. Entonces, si tú ya te moriste aquí una vez, aquí te moriste una vez. Y si tú te vuelves a morir, pues ya estás muerto 2 veces. Nosotros estamos tratando de permanecer en la vida, acá arriba, en comunión con Dios. ¿Ok? Ahora, esta línea azul representa la muerte, pero la muerte física, no la muerte espiritual. Muerte es separación. Esto dice, está separado de Dios. Esto dice, está separado de tu cuerpo físico. Entonces, cuando tú mueres físicamente, si tú estabas arriba, pues te quedas arriba. Pero si tú estabas abajo, pues te quedas abajo. No es como que ya me morí, subo arriba. Por eso, de esta manera se entiende que las misas no pueden hacer nada después de la muerte física. Porque según la historia del rico y Lázaro, nadie puede pasar de aquí para acá, ni nadie acá para acá. Eso es imposible, lo que dice la Biblia. Entonces, aquí arriba se le puede llamar seno de Abraham, porque así lo dice la Biblia en Lucas. Aquí arriba se le puede llamar paraíso, porque así dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Pero a todo esto en conjunto, todo esto se le llama Hades. A todo esto en conjunto se le llama Hades, o a todo esto en conjunto se le llama Seol. Porque Seol en hebreo significa sepulcro.
Hades en hebreo significa sepulcro. Todo esto es el Hades. Entonces, si tú mueres acá arriba, estás acá arriba. Entonces, los 144,000 cuando mueren físicamente no dejan de existir, siguen existiendo. Nada más que la diferencia es cuando dice que nos hemos a la congregación de los primogénitos, habla de los muertos y de los vivos físicamente. Rumbo a la conquista el pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, se va, nadie les fallará.